amigo de verdad. Quiero abrir mi corazón, entregar lo que yo soy a un amigo de verdad, a un amigo que no falle, a un amigo que me apoye, a un amigo muy sincero, a un amigo de verdad, que perdone mis errores, que comprenda mis dolores, a un amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Mi Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. En el ayer, amistad sincera y fiel, ahora soy su seguidor, un enviado de su amor a un mundo en confusión, donde hay guerra sin sentido, donde mueren inocentes, cuando todos se preguntan dónde el mundo va a parar. Quiero yo gritar sin miedo que mi amigo es la respuesta. Abre ya tu corazón, su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad. Su nombre es Jesús, 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 amigo de verdad. Jesús, Jesús, es verdadero y fiel, amigo de verdad, amigo de verdad. Bienvenidos a Reconnect. Nuestro deseo es orar por ti y tu familia. Por favor, déjanos saber tu pedido de oración en los comentarios. No importa dónde te encuentres, el poder de Dios hará grandes milagros en tu vida. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a la iglesia Woodbridge Spanish. Te queremos agradecer porque estás nuevamente con nosotros, estás unido, estás conectado, y eso es una buena noticia porque aunque las puertas del edificio están cerradas, las puertas de la iglesia, del edificio de la iglesia, están cerradas, nosotros que somos la iglesia
estamos activamente involucrados, estamos activos, estamos trabajando y sin duda la manera como lo hacemos es a través de las redes. Por lo tanto, te invito también que puedas compartir este enlace con personas que quizá se verían beneficiadas si tan solo tú compartes con ellos esta devoción. Pero no solamente hoy, martes tras martes, la iglesia está compartiendo contenido relevante, importante, que te puede ayudar a ti como también a tus amistades y familiares a tener una experiencia mejor y más robusta, por decirlo así, en Cristo Jesús. Hoy estamos a punto de finalizar esta serie de regreso a lo básico. Es una miniserie, estamos en el segundo y último tema y quisiera invitarte que te quedes con nosotros porque sin duda será una bendición para ti y para quienes vas a invitar también en esta tarde. Vamos a orar para que Dios nos guíe, para que sea Él quien nos conduzca en el estudio de esta ocasión. Querido Señor, te agradecemos porque nuevamente nos das esta oportunidad de estudiar tu palabra a través de medios distintos. Sin duda que tú estás conduciendo a la iglesia en medio de esta situación que hemos estado viviendo por los últimos meses. Es tu iglesia, tú jamás la vas a dejar desamparada. Sin duda que tenemos la guía que es tu palabra. Tu palabra nos habla, tu palabra nos revela quién eres tú. Y sin duda alguna esperamos que esta tarde también tú reveles el mensaje que tienes para nosotros a través de la Escritura. Bendice cada corazón, cada mente que está escuchando este mensaje. Que aquellas personas que han de ser alcanzadas también a través de la amistad, a través del compañerismo, que tú, Señor, toques esos corazones de manera especial esta tarde y que puedan ser bendecidas y transformadas también esas personas a través de tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces el estudio, o continuar el estudio, mejor dicho, basado en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 15, el martes pasado compartimos los primeros textos y básicamente hablamos acerca de la importancia, ¿no?, de permanecer en la vid. Hoy continuaremos esa serie y el martes pasado, establecimos básicamente quién es el labrador, quién es la vid y quiénes son los pámpanos y el hecho de dar fruto como consecuencia del vínculo, la conexión del pámpano con la vid. Así que en esta ocasión vamos a compartir o continuar con los textos 4 y 5. Vamos a ir a Juan, entonces te invito a que vayas al capítulo 15 según San Juan y vamos a comenzar a leer desde el versículo 4 en adelante. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El versículo 3, el 4 de hecho, nos introduce una palabra, un verbo de hecho, es el verbo permanecer. Y este verbo se repite entre el versículo 1 y el versículo 17 del capítulo 15 de Juan por lo menos 12 veces. Esa repetición, el hecho de que se repita tantas veces este verbo como tal, da la idea de que la vida cristiana es una absoluta dependencia de Dios. No existe tal cosa como un cristianismo relevante, un cristianismo genuino aparte de Cristo. No existe cristianismo sin Cristo. Así que el pámpano, de acuerdo al versículo 5, es incapaz de dar o producir fruto si no está vinculado, si no está unido a la vid. Es el vínculo con la vid, con Cristo Jesús, la única manera o lo que nos garantiza de que nosotros vamos a ser cristianos fructíferos. Jesús, de hecho, en el versículo 5 añade una negativa importante. Y quiero recalcar y leer este texto nuevamente. Dice lo siguiente, la parte final, la frase final. Dice, porque sin mí nada podéis hacer. Es decir, el único fruto que
que Dios quiere de nosotros es el fruto que resulta de estar en Cristo. Sin duda, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Sin Cristo. El hecho de que Jesús diga, sin mí nada podéis hacer, no implica de que no podamos hacer muchas cosas. Bueno, podemos hacer muchísimas cosas, pero ninguna de ellas dignas de bondad. Cristo está hablando aquí de que la vida cristiana, la obediencia, el fruto, las buenas obras, podríamos decir, es resultado de estar conectados a la vid. Estoy siendo bastante enfático en esto porque Jesús mismo fue enfático. Si leemos de nuevo los versículos 1 al 17, Jesús emplea este verbo, esta palabra, permanecer en múltiples direcciones, permanecer en mi palabra, para que darnos a entender cuál es el meollo, la parte medular del mensaje central, que es la permanencia constante en Cristo Jesús. Ahora, algo importante a considerar es lo siguiente. La obediencia la obediencia práctica es la evidencia de que Cristo ha operado un cambio en nuestra vida. O sea que nosotros obedecemos y la obediencia es requerida en la Biblia, sí, pero en un contexto único, en un contexto que es funcional. La obediencia es un regalo siempre y cuando se practique en ese contexto como resultado, como fruto de la unión entre el cristiano, entre el creyente y Cristo Jesús. Existe un grave error de obedecer mecánicamente. ¿Qué es una obediencia mecánica? Bueno, es el tipo de obediencia que solo ve restricciones, solamente ve restricción, 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 pero nunca ve relación. Y eso es básicamente de lo cual Cristo nos quiere hablar justamente en el capítulo 15 de Juan. La obediencia debe ser producida en base a relación. Jesús es enfático en aseverar que sin unión, sin vínculo, es imposible que nosotros podamos hacer algo bueno, inclusive dentro de la iglesia. A lo mejor podremos aparentar vivir una vida de piedad, una vida santa, ¿no? Pero realmente Dios no está interesado en que nosotros seamos cristianos uniformes. Podríamos quizá esforzarnos para vivir una vida religiosamente correcta, para vivir una vida moralmente correcta. Y todo eso realmente es importante, pero en su contexto. La uniformidad no nos va a salvar. Porque es posible vivir una vida uniforme, pero no necesariamente significa que estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, no confundamos la uniformidad con la obediencia. Es posible vivir de nuevo una vida, con los parámetros humanos, una vida buena, una vida que agrade a los demás. Pero la vida cristiana no se trata de agradar los ojos de las otras personas. La vida cristiana se trata de agradar a Dios. Y Juan capítulo 15 presenta que el único fruto que le agrada a Dios cuando Dios es glorificado por nuestro fruto es aquel fruto que se produce en Cristo. Cualquier otro fruto que excluya a Cristo de la ecuación no es un fruto que agrada a Dios. Así que la verdadera obediencia, de acuerdo al contexto de Juan capítulo 15, es una disposición a hacer la voluntad de Dios. Dios está interesado en que nosotros obedezcamos, pero esta obediencia tiene que partir de una disposición nuestra, una disposición basada en amor. Porque la obediencia que resulta del amor no está interesada en lo que los demás dirán. El problema con la obediencia mecánica es que siempre obedecemos, hacemos las cosas buenas, hacemos las cosas de manera recta, siempre y cuando los demás nos vean. Pero eso no tiene provecho, porque cuando viene la tentación en privado, porque los demás no nos están viendo, entonces accedemos. ¿Por qué? Porque es una obediencia mecánica, no hay relación. Pero cuando yo estoy relacionado con Cristo, aunque esté enfrentando una tentación en privado, yo sé que al final yo no estoy para agradar a los ojos de los demás, sino más bien para agradar a Dios.
Por lo tanto, en ese sentido existe una diferencia rotunda, ¿no?, entre la obediencia mecánica y la obediencia que resulta de el haber entregado nuestro corazón a Dios. Así que vamos a analizar este pasaje, o mejor dicho, esta realidad a la luz de lo que ocurrió con los fariseos. Ustedes conocen la historia de los fariseos. Por ejemplo, la religión de ellos estaba diseñada para agradar a los ojos de los demás. Se vestían bien, hacían obras de caridad, oraban en público para que la gente los viera. Y Jesús advirtió en contra de eso a sus discípulos muchísimas veces. Pero cierto día, y voy a leer en Mateo capítulo 23, porque es interesante cómo Jesús aborda esta situación. Mateo capítulo 23, versículos 26 y 28. Dice lo siguiente. Mateo 23, 26 al 28 dice: Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El problema con los fariseos no era el asunto de obedecer. Ellos eran obedientes, pero de acuerdo a los parámetros humanos. Nosotros podemos esforzarnos de hacer o aparentar de que nuestra vida es genuina, la vida cristiana, pero debemos ser cuidadosos de no caer en el grave error que cayeron los fariseos. Jesús no está hablando aquí en contra de la obediencia. Jesús requiere obediencia. El problema es que cuando nuestro corazón no ha sido convertido, la obediencia que resulta de un corazón no convertido, una obediencia mecánica, básicamente es un atentado contra nuestra vida cristiana. Es un atentado, destruye, frustra nuestra vida. Por lo tanto, Jesús sí está en contra de ello. Por eso Jesús dice, y Él enfatiza el hecho de limpiar. Pero si quieres limpiar tu vida, limpia tu vida por dentro. Y eso es básicamente lo que Dios quiere operar en nuestra vida. Él quiere limpiar nuestra vida. Él quiere, el contexto, teológicamente lo entendemos como la santificación. Dios quiere podar, limpiar nuestra vida. Y solamente Él puede hacerlo, por lo menos por dentro. Lo que nosotros hacemos por fuera básicamente es una pretensión y no tiene ningún provecho en absoluto. Por lo tanto, la limpieza es importante, sí, pero comienza por dentro. Por lo tanto, cuando nuestra experiencia religiosa es medida por aquello lo que ven nuestros ojos, llegamos a la ceguera espiritual. Nos convertimos en cristianos inmaduros, simplemente porque medimos con nuestros ojos la espiritualidad de las demás personas. Y eso no es bíblico. La espiritualidad tiene que resultar de un cambio profundo que Dios quiere operar en nuestro corazón. Ahora, es interesante cómo en la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 21, si no mal recuerdo, dice que Jesús vino a salvar a su propio pueblo de sus pecados. ¿Okay? Así que Jesús quiere salvar a su pueblo de sus pecados. Y por ende, mejor dicho, esto involucra un proceso. La salvación es un proceso, por lo menos en el plan de Dios. Y es un proceso de transformación. Dios no solamente quiere perdonarnos, Él también quiere y desea transformarnos. ¿Por qué? Porque cuando caímos en pecado, no solamente nos apartamos de Dios, no solamente nos alejamos de Dios, sino que el pecado produjo en nosotros una degeneración. Básicamente, nuestra naturaleza está depravada. Leímos, de hecho, el martes pasado el capítulo 51 del Salmo, y ahí justamente el salmista David se da cuenta de que él ha nacido en pecado. Es una naturaleza que llevamos o que llevaremos hasta la glorificación.
Y es una naturaleza, por naturaleza, depravada. Así que estamos viendo que el pecado tiene una extensión mayor que nuestros actos o que nuestros pensamientos. El pecado es una condición interna del ser humano y Cristo vino justamente a salvarnos de esa realidad. Hemos, por lo tanto, perdido la facultad que teníamos antes de accionar correctamente. Ahora ya no la tenemos, por lo menos sin Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo nos rescata, Él opera en nosotros esa transformación, esa renovación. De nuevo, lo llamamos teológicamente o lo denominamos teológicamente como la santificación. Es un proceso que perdura durante toda nuestra vida. Dios nos redime, su gracia nos redime. Y la función de la gracia es básicamente darnos libertad. Y la gracia de Cristo también es un poder regenerador. La gracia misma de Cristo nos convierte, regenera nuestra mente y el ideal es básicamente el carácter de Cristo. Estamos ahora conectando, ¿no?, los dots, como decimos, los puntos. Por eso, básicamente, el capítulo 15 de Juan es una enseñanza fundamental que no debemos olvidar. Juan nos quiere dar a entender de que la santificación es un regalo, la transformación es un regalo, la obediencia es un regalo, pero todo se produce únicamente y estrictamente cuando nosotros estamos unidos a Cristo. Así que la santificación, la transformación, el proceso de podar le corresponde a Dios. Y el propósito es llevarnos, moldear nuestro carácter al ideal que es nuestro Señor Jesucristo, ese carácter que nosotros perdimos. Ahora, quiero que enfaticemos algo importante. Este plazo de santificación este proceso de santificación no tiene un plazo. Porque hay muchas personas que han predicado, inclusive dentro de nuestra iglesia, de que habrá un momento cuando las personas o los cristianos no han de pecar más. Y esto tiene bastantes implicaciones y severas, de hecho. La Biblia no presenta tal cosa. La Biblia presenta la santificación como un proceso continuo que no tiene un plazo. No hay un estado de perfección, o mejor dicho, de impecabilidad, al cual nosotros hemos de llegar. Nosotros siempre estaremos creciendo. Si yo digo que he llegado a un estado de impecabilidad, en realidad me estoy mintiendo o me estoy engañando, me estoy autoengañando, porque la Biblia no presenta tal cosa. La Biblia presenta que nosotros, al estar separados de Dios, tenemos por naturaleza, valga la redundancia, una naturaleza pecaminosa. Cuando aceptamos a Cristo, Él transforma nuestro corazón. Pero esa naturaleza pecaminosa no es erradicada de la noche, en ese momento. En realidad, significa que nosotros iremos, o mejor dicho, llevaremos con nosotros esa realidad, esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer lo malo. Ahora, con esto no estoy predicando que estoy promoviendo el pecado, que debemos hacer las cosas malas como lo hacíamos antes, o dar rienda suelta a nuestras pasiones humanas. No. En ninguna manera estoy minimizando la verdad bíblica sobre este asunto. Lo que estoy, por el contrario, tratando de enseñar es la severidad del pecado. El pecado es una condición del ser humano. Y únicamente en Cristo nosotros podemos ser libertados de esta situación en la que nosotros nos encontramos. Y Cristo, a través del plan de salvación, opera esa regeneración en nuestra vida, un proceso que dura toda nuestra vida como tal. Por eso Pablo añade algo importante a esto. Y él dice en 1 Corintios capítulo 15, ustedes pueden buscarlo, él dice que esto corruptible se convertirá en incorruptible únicamente cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Así que esta es una realidad que nosotros habremos de vivir, con la que debemos vivir hasta el momento de la glorificación. La perfección del cristiano se encuentra en Cristo.
Nosotros somos perfectos de acuerdo a la Biblia, o hay algunos textos que tienen esta connotación, pero esta perfección se encuentra en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. De hecho, quiero leer Colosenses capítulo 2, versículo 7. Y me encanta este texto porque habla justamente de qué significa estar perfectos o ser maduros, como lo presenta la Biblia en general. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Leo. Es Colosenses capítulo 2, versículo 10. Estoy en Filipenses ahora. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Dice el versículo 9, voy a leer el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros somos completos en Cristo. Es en Él, únicamente en Él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, llegamos a ser completos. Aunque nosotros somos imperfectos, pero cuando Jesús nos justifica, que es una experiencia cotidiana, nosotros somos completos en Él. En Cristo soy completo. En Cristo somos completos. Es decir, su justicia reemplaza mi injusticia. Y mientras yo estoy en Él, yo soy justo. Y por ende habrá frutos de justicia, frutos que agraden a Dios, porque estoy en Él. Esa la experiencia de Pablo es la que exprese de manera más contundente esta realidad. Y yo quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 3, y Pablo justamente habla de su experiencia, de su propia experiencia como un celoso fariseo. Pablo era un fariseo, pasó de ser un fariseo a un seguidor de Cristo. Dice el versículo 2, Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu adoramos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No en la carne, sino en Cristo. Nuestra confianza está en Cristo. Versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice lo siguiente: ¿qué significa confiar en la carne? Bueno, confiar en la carne es hacer obras, es pensar de que haciendo buenas obras yo puedo tener acceso al cielo o a la salvación como tal. Él dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, si hubo alguien que puede decir yo guardé la ley en su exactitud, fue el apóstol, fue Saulo, ¿no? Antes de llegar a ser un apóstol. Pero mira lo que dice el versículo 5, siempre hay un pero que cambia toda la historia, ¿no? Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, de acuerdo a él. Versículo 7 continúa diciendo: las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Versículo 8: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Entiende bien, Pablo no está hablando aquí de las malas, de cosas malas. Él considera estiércol su propia justicia, sus propias obras, porque él pensaba que haciendo tales cosas, aparte de Cristo, estaba haciendo las cosas correctas. Pero mira lo que dice el versículo 9, sigue diciendo: y ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia que... Hola, soy tu pastor Federico y te quiero invitar a Reconnect todos los martes a las 8 de la noche. Un programa especial en la cual nuestro mayor anhelo es orar por ti, por tu familia y reconectarte con Jesús a través de un mensaje práctico para tu vida. Todos los martes a las 8 te esperamos, estás invitado. Bendiciones.